la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Levanta tu mano y ora a Dios. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Muchas gracias por permitirnos tener esta reunión, Señor, celebrando la victoria en ti, recordando, por supuesto, el trabajo evangelístico y misionero de nuestras familias que han salido a predicar tu palabra, Señor, a esos lugares a los cuales han sido enviados. Hoy que estamos aquí reunidos, especialmente en las damas, Señor, que es una actividad patrocinada por ellas, te ruego que ministres en sus vidas, que hables, Señor, a sus corazones, que puedan obtener de ti lo que han estado buscando y que puedan salir, Señor, al igual que todos los que estemos presentes, diciendo: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. En el nombre de Jesucristo, unge mis labios y permíteme, Señor, ser bendición para todos y todas que aquí están presentes. Siéntense, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Como hijos de Dios estamos, dice la Escritura, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hay algo que al adversario de nuestra alma le preocupa. Es mirar a un corazón lleno de la presencia de Dios. No se preocupa el adversario cuando alguien tiene mucho intelecto, mucho conocimiento, mucha habilidad o destreza humana, no le preocupa. Pero cuando una mujer y un varón de Dios, o un joven también, una doncella o hasta los niños, son llenos de la presencia de Dios, reconoce el adversario cuando ese corazón tiene presencia de Dios. A Jesús conozco. ¿Y quién es Pablo? Dice el libro de los Hechos que dijo aquel demonio. Yo creo que aquí en esta noche hay mujeres y varones también y jóvenes que tienen presencia de Dios, que pudieron haberse quedado en sus casas haciendo una actividad importante, sí, pero que dijeron en su corazón: hoy es tiempo de celebrar victoria en Jesucristo. Hoy es tiempo de reunirnos con nuestros hermanos y alabar al Rey de la Gloria y bendecir su nombre. Hoy quiero referirme a esas mujeres porque es actividad de ustedes. Mujeres de fe. ¿Cuántas de esas mujeres de fe están aquí, hermanos? Pregunté cuántas de esas mujeres de fe están aquí. Una mujer de fe es una mujer que pelea la buena batalla de la fe. Una mujer de fe es una mujer que no le tiene miedo a Faraón. No le tiene miedo a César. No le tiene miedo al adversario. Porque sabe en quién ha creído y sabe que es poderoso para librarle. Y yo sé que son testigos ustedes, hermanos, hermanas, del poder de Dios.
Porque si están aquí es porque el Señor un día habló a sus vidas. Y porque ustedes abrieron su corazón al Señor. Y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Y tuvieron entonces la promesa de Pedro, de Hechos 2:38. Van a recibir el don del Espíritu Santo. Y estoy seguro que Dios les ha llenado con el Espíritu Santo de la promesa. Y han hablado en otras lenguas porque ustedes caminan en el Señor. Y caminar en el Señor se dice fácil. Son 4 palabras, caminar en el Señor. Pero en la práctica, hermanos, en la realidad, solamente los que tienen fe caminan en el Señor, como lo hizo Enoc, como lo hizo Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice la carta de los Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Esos son los hombres y mujeres de fe. Y hoy en esta noche yo quiero hablar de una mujer valiente. Una mujer admirable. Una mujer que puedo decir es un ejemplo. Porque tuvo grandes desafíos en su vida, pero nunca perdió la fe en Dios. Y hermana y hermano también que estás aquí, tú puedes enfrentar desafíos en tu vida. Problemas a veces en la relación con tus hijos. Problemas a veces en el comportamiento de tus hijos inclinados hacia un tipo de pecado o algún tipo de adicción. Enfrentando retos a veces como pareja. Enfrentando retos espirituales. Y tú, al igual que esta mujer Jocabet, eres una mujer guerrera. Yo así te considero. Una mujer que fue trasladada, dice el apóstol Pedro, de las tinieblas al reino de luz admirable. Y Dios te trajo de ese reino de oscuridad al reino de luz para dar de gracia, para ser ejemplo, dice Pedro, para decir las bondades que el alto Dios ha hecho contigo. Porque Dios hace milagros. Tu vida, hermana, es un milagro. Hoy tú eres luz del mundo y sal de la tierra. El mundo cansado del sufrimiento, del dolor. Todos nosotros hemos escuchado en días atrás el terrible terremoto de Turquía, ¿verdad? Decenas de miles de muertos. Un sismo bastante fuerte, con unas estructuras, unas edificaciones bastante débiles. Y esa hubo una combinación bastante trágica. Y hay un video en Twitter, algunos tal vez lo hayan visto, donde hay un escombro de tierra. Hay bastante tierra. Y hay una perrita que tiene en su boca a su cría muerta. No sé si algunos de ustedes lo han visto, pero yo mañana lo voy a enseñar en la dominical. La tiene la perrita, su cría muerta en la boca, y hace un pequeño hoyito. Y ahí pone a su hijo, a su cría, y lo comienza a tapar con la boca. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué circunstancia! Que ese sentir de ese animalito que no tiene alma como el ser humano que fue creado a imagen de Dios, tenga más compasión que sus hijos. Porque esta sociedad da luz verde para que la mamá aborte. Para ellos, ese embrión, ese feto, ese producto que está del vientre, no es una persona. Para la ley, para la sociedad, una persona es cuando ya dio a luz. Y estamos enfrentando
al igual que Jocabed, situaciones que en algún momento la fe tiene que prevalecer. Esta mujer tenía sobre sí un decreto de Faraón, porque la historia de la Biblia nos dice que los hebreos se estaban multiplicando demasiado, y como eran esclavos, algún consejero sin lugar a dudas le dijo a Faraón: oye, Faraón, tienes que ponerte listo. Mira, el pueblo hebreo se está multiplicando más que nosotros. Mira cuántos eran antes y ahora cuántos son. No sea que después de un tiempo sea más que nosotros y ahora nosotros le tengamos que servir a ellos. Y Faraón abrió los ojos, es cierto lo que está diciendo, y le impone más carga y le impone más trabajo, y hace un decreto Faraón que todo niño hebreo que naciera fuera muerto. Y en ese tiempo Jocabed se embaraza, y ella, con ese amor de madre, cuida a este bebé que tiene en su vientre. Y la Biblia nos dice que nació este niño que después conocemos, fue Moisés, uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel. Los primeros 5 libros se le da la paternidad literaria a este hombre de Dios. Tanto es así que cuando está Jesús se habla de los escritos de Moisés y los profetas. Se le da esa característica muy importante a Moisés, y nació este hombre cuando las condiciones estaban sumamente complicadas para esta mujer llamada Jocabed, que ella aprendió a confiar en el Señor y aprendió a dejar a un lado el miedo a la repercusión que pudiera tener esa decisión de desobedecer a Faraón. Y ella, sin lugar a dudas, buscó la voluntad de Dios y confió en el plan que Dios tiene, porque Dios tiene planes para su pueblo. A veces el creyente puede sentirse en una situación como acorralada por lo que está enfrentando, por las adversidades que llegan a su vida. En esas situaciones te invito en el nombre del Señor a que te apropies, a que apliques la palabra de Dios en ti y que digas como expresó el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El creyente debe de saber en quién ha creído. Debe de saber que arriba de Faraón o arriba de César está Dios. Y Dios es poderoso para librarle de cualquier situación. Como la historia de aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿te acuerdas del libro del profeta Daniel? Que había un decreto muy similar. Y ellos dijeron: no podemos hacer eso porque nosotros creemos solamente en el Rey Jehová de los ejércitos. No podemos inclinarnos ni adorarnos ni comer lo que no debemos. Y por esa circunstancia fueron condenados a ser lanzados vivos a un horno de fuego. Y fue calentado más fuerte de lo que anteriormente era. Pero ellos no tuvieron miedo. Ellos sabían y le dijeron al rey: Rey, mira, el Dios al cual servimos es poderoso para librarnos. ¿Cuántos pueden decir eso? Que viene una situación y Dios es poderoso para librarnos. Y me gusta lo que dice a continuación. Y aún en el remoto caso que no nos libre, de todo mundo vamos a hacer tu voluntad.
los toman, hermanos, y los echan al horno de fuego. Y no se murieron ellos. Y el rey miró a los 3 que estaban ahí, que no estaban ardiendo, y miró a uno más semejante al Hijo de los dioses, y se sorprende. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que si pasas por las aguas no te van a ahogar, y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Y esa palabra del Señor se cumplió de manera literal en la vida de estos 3 jóvenes. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. Si Él lo ha declarado, hay que confiar en el Señor. Jocabed vivió en una época en que los hebreos eran esclavos en Egipto, ya no estaba José. Habían transcurrido 400 años de la llegada. Y entonces la condición había cambiado en la vida del pueblo hebreo. Jocabed sabía que la vida de su hijo estaba en peligro. Y tuvo que enfrentarse junto con su esposo a la orden del poderoso faraón. Pero ella no se escondió. Y ella toma una acción, podemos decir una acción arriesgada para salvarlo. Por eso la escritura de esta carta a los hebreos me llama la atención. Porque yo veo que lo que hace la mamá de fe, lo que hace el papá de fe, los hijos lo van a reproducir. Verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y el 27 dice, por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y ahí está la bendición de Jehová. Tú caminas rectamente en los propósitos del Señor. Y tarde o temprano tus hijos van a servir al Señor. Tarde o temprano tus hijos van a volver al Señor. Tarde o temprano tus hijos van a venir a los pies de Cristo a servirle como tú le serviste al Señor. Porque quien te habla en esta noche, a mí no me hablaron de Cristo. De edad de 16, 17 años no me hablaron de Cristo. Pero una mujer ancianita, a mí me trajeron a los 5 años de Mexicali para acá. Y una ancianita ya por los años 70, mi abuelita María, que ya partió con el Señor, ella oraba a Dios. Y dentro de las oraciones, Dios me mostraba la forma como ella oraba. En el templo, en la parte de este lado, ella se inclinaba, era morenita, ya entrado en años, un poquito gordita, batallando con sus rodillas, pero doblaba sus rodillas. Yo la miraba a ella. Doblaba sus rodillas y ella decía, Señor, mira, no puedo ir a Tijuana y no puedo ir a Ensenada, pero te ruego, Señor, allá donde están mis hijas, porque ellas son mis tías y mi mamá, allá donde están, manda un mensajero, háblales de tu evangelio. Yo no sabía eso. Y en el mes de diciembre de 1989, un servidor tiene un sueño. Los hermanos de la iglesia ya lo saben. Y en ese sueño yo me miré dentro del templo de la 10ª iglesia en Tijuana, cosa que nunca había asistido, pero yo lo miré como era. La mitad de los asientos para enfrente estaban llenos, así como está ahorita, y la mitad de los asientos para atrás estaban vacíos. Yo estaba casi a la mitad. La puerta era una puerta de fuego y estaba una ancianita ahí en la puerta. Yo nunca había estado en un culto y ahí, hermanos, estoy en el culto. Y ahí aprendí la dinámica del culto. Estaban alabando al Señor, los agradecimientos, los himnos, la ofrenda, y le dieron el lugar al predicador.
Y cuando le dieron el lugar al predicador, yo me levanté en el sueño y dije, mi familia tengo que ir por ella a la edad de 17 años. Y corro hacia la puerta, una puerta de fuego. Y una ancianita que estaba ahí, con un bastón, sentada en una silla, cuando corrí a la puerta de fuego me dijo con una palabra de autoridad: espérate, no salgas. Y cuando dijo eso me quedé inmóvil en el sueño. La puerta estaba de fuego aquí y me quedé así. Y en eso me despierto. Eran las 2, 3 de la mañana y ya no me pude dormir. Me levanté, me di un baño, me fui a trabajar y en el trabajo estuve pensando eso. En la tarde cuando llegué al trabajo estuve pensando eso. El siguiente día pensando, el otro día pensando, una semana pensando, y pasaron 2 semanas y el 3 de enero de 1990, sin que nadie me invitara, fue un miércoles a ese lugar. Era horario de invierno. Ya ve que a las 5:15 ya se oscurece. Y yo pasaba por ahí al trabajo a pie y la identificaba. Y llego y me pongo enfrente del templo. Ahí solo. Era temprano, eran las 5:30 de la tarde. El culto lo iniciaban a las 7. Y ahí me quedo como a las 6 comienza a llegar una panel blanca, una panel roja. Y llega una familia, y véngase, ahorita vamos a iniciar. Y me pasan al atrio, allá al patio del templo. Después abren el templo y me siento en la parte de atrás. Y se acerca el pastor y me dice quién me ha invitado. Y le comienzo a contar la historia. Me dice, es que Dios te está llamando. Y ya iniciamos el culto, me pasó enfrente donde estaba el grupo de los jóvenes. Y ese día sentí hermosamente la presencia de Dios. Siguiente día fue un ensayo de jóvenes. Y el viernes entonces, hermanos, fui al culto. Y ese día inolvidable para la vida de un servidor, el Señor en el momento de la oración me sella con el Espíritu Santo. Yo cerré mis ojos. Y el predicador dio su mensaje, hizo el llamamiento al altar. Y yo recuerdo las palabras que dije ahí. Doblé una rodilla, no sabía ni cómo orar, ni cómo pedir. Doblé una rodilla y solamente recuerdo que dije esto: Señor, si lo que este hombre ha dicho es cierto, yo quiero conocerte. Nada más. Con mis ojos cerrados. Y cuando dije eso, estaba el corazón abierto para Dios. Comencé a sentir de arriba hacia abajo un calor que nunca había sentido. Yo soy de Mexicali y allí hace bastante calor. Pero ese calor no te fastidiaba, ese calor no te agobiaba. Yo quería más sentir ese calor. Y cuando desciende ese calor, hermanos, hoy sé que es el Espíritu Santo de Dios. Los que estaban a mi alrededor comenzaron ellos a hablar en un lenguaje que yo no conocía. Y de repente mis labios comienzan a hablar palabras que yo no entendía. Palabras que yo no pensaba, palabras que no estaban en mi corazón, y comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo estaba dando que hablasen, y ahí pasé tiempo en oración. Y para mí, hermano, fue corto el tiempo. Y cuando abrí mis ojos, ya no había nadie. Abrí mis ojos, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Me dicen, hermano, ya se fueron todos hace como 1 hora. El culto ya se acabó hace como 1 hora. Ya todos están en su casa, te estamos esperando. Y yo dije, ¿qué me pasó? Es que te selló el Espíritu Santo de Dios. Yo le dije, esto es la presencia de Dios de la que hablan ustedes.
Y me dijo, sí, hermano, yo quiero más de esta presencia, yo quiero más del Señor. Y el domingo cuando dijo el pastor, ¿quién se quiere bautizar? No sabía ni doctrina, ni tenía conocimiento de Dios, pero mi alma sabía que necesitaba el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y me bautizaron el 28 de enero de ese mismo mes, del 5 al 28, hermano. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuántos cultos pude haber asistido? Y cuando me bauticé, no llevaba ropa porque no me doctrinaron como hoy se doctrina. Cuando me dijeron, pásele a la pila, acompáñele, le dijo a un hermano, fui para allá y me dijo el hermano, oiga hermano, ¿y su ropa cuál? Tiene que tener ropa para el bautismo. No me avisaron. Buscaron ahí una ropa, hermano. Yo era 28 en ese tiempo de cintura. Y me dieron un pantalón 34 o 36 de pana grueso. Era de camisa como S. Y me dieron camisa L. Y el agua estaba heladísima. Invierno. Hacía mucho frío esa vez. Y ya pasé al agua del bautismo. Fue invocado el nombre de Jesucristo sobre mi vida. Y cuando fui sepultado en esa agua del bautismo, hermano, y fui ascendido, fui levantado, sentí mi alma bien livianita. Yo recuerdo que ahí estaba alabando y estaba glorificando al Señor con mis ojos cerrados en la pila y hablando en otras lenguas. Y cuando cierran la cortina para ya retirarnos, agarré, hermanos, el pantalón de pana y así caminaba, chorrote de agua, así, pero parecía que estaba caminando entre nubes. Y quienes conocieron la décima iglesia viejita, había un pasillo, hermanos, iba pasando por un pasillo, y de esos hermanos viejos religiosos de la iglesia, Dios los ayude, los bendiga. Y me dijo molesto, ¿cómo que el pastor ya te bautizó? Tú necesitas doctrina, nomás lo bautiza por bautizar. Yo me quedé. Yo no sé, pero yo siento gozo. Y él dice, no vas a durar, te faltó doctrina, no vas a durar, te vas a ir rápido de la iglesia. Hermano, y desde el 90 estoy aquí. Y no me he ido ni me voy a ir. ¿Y sabe qué? Yo quiero más del Señor. Y ahora que ya ha pasado esta más de 3 décadas, hermano, yo sé que Dios no falla. Yo sé que Dios es fiel a su palabra. Y sé que si tú tienes problemas o dificultades, también sé que Dios está contigo. También sé que las promesas del Señor son sí y son amén. Y que si tú te determinas y la palabra de Dios la vives y la practicas, se va a cumplir en ti la promesa del Salmo primero. Y lo que Dios le dijo a Josué ya muerto Moisés, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué tiene que hacer el creyente? Prestar oído a la palabra. Y que nunca se aparte de ti la palabra de Dios. Si vives y haces conforme a lo que aquí está escrito, entonces el Señor promete que no va a haber Goliat que pueda contigo.
No va a haber ejército enemigo que pueda contigo. No va a haber escasez ni pobreza que venga a tu vida. No habrá faraón que pueda entristecerte. No habrá ejército enemigo que pueda derrotarte. Vendrá por un camino sobre tu vida, pero saldrán por muchos caminos delante de ti, porque Dios estará contigo peleando la batalla. Y sabes, esta ancianita, Dios bendiga a las ancianitas de la iglesia, hermanos. A veces en la cultura que tenemos no las valoramos. Oh, mira, ya no tienes capacidad, no tienes fortaleza física. Saben ustedes que muchos hermanos y muchas hermanas están en la iglesia por las oraciones de estas hermanitas. Que muchos hermanos, muchas hermanas ahí se mantienen sostenidos porque ellos no oran. Aleluya. Ellos no buscan a Dios. Pero ¿cuántas ancianitas oran por sus hijos y sus nietos y aquí están presentes? ¿Y sabes qué dice la Biblia? La oración del justo, obrando eficazmente, puede que poco, puede mucho. Lo que tú no puedes alcanzar, lo que tú no puedes lograr, Dios hace que sea posible con su amor y su poder. No trates de convencer en tu capacidad y en tu intelecto a los tuyos. Deja que Dios lo haga. Ponlos a ellos y a ellas en las manos del Señor. Tú aprende a dejar esa carga espiritual al Señor. Dice la Biblia, por nada estén afanosos. ¿Lo ha leído? Es decir, que nada te preocupe, que nada te agobie, pero sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías estando en la cárcel, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esas palabras del Señor todavía siguen teniendo vigencia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Te fijas que es bien importante caminar en la fe, hermanos? Caminar en la fe no solamente decir yo camino en la fe. Tiene que ser con nuestra práctica. Si alguien dice yo camino en la fe, se tiene que manifestar eso. Se tiene que vivir eso. Si alguien dice yo camino en la fe, pero no viene a la iglesia, a ver, o la Biblia miente o miente la persona. Dice la Biblia que Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Dice la Biblia no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no es el pastor, no es la iglesia, es la persona. Porque en la carta a los hebreos donde se escribe ese pasaje, estaba Pablo, estaba Pedro, estaban los apóstoles, había milagros, había sanidades, el poder de Dios era bien grande. Y algunos ya tenían la costumbre de decir, no voy a ir ahora. Mañana, hoy tengo que lavar. Hoy juega la selección mexicana. Hay iglesias, hermanos, que cambian el horario del culto porque va a jugar la selección. Y yo digo, qué triste es eso. Y venimos a la iglesia, Señor, bendíceme. ¿Cómo Dios va a bendecir así? Pero cuando cumples Josué 1:8 y le das la prioridad al Señor, Dios se siente orgulloso.
¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice al adversario. Mira cómo me sirve. Y Job no le servía a Dios por lo que tenía. Job le servía a Dios por lo que Dios era. ¿De cuántos de nosotros dirá el Señor así lo mismo? ¿No has considerado a mi sierva? Mira las pruebas que ha tenido. Pero aún así retiene su integridad. Aún así me sirve. Aunque ande batallando y no tenga dinero para el servicio, para ir al servicio, ni para la gasolina, ni para el transporte, pero busca la manera de llegar a la casa de Dios, y en esa circunstancia yo le bendigo. Porque hay dos tipos de personas, hermanos. Alguien dice, no, pues no tengo para la gasolina, no tengo para el transporte. Después voy, qué fácil. Y alguien dice, pues no tengo, ¿cómo le voy a hacer? Pues tengo saldo, pues échale una llamada a alguien. Aleluya. Busca la manera. Y cuando lo haces, cuando insistes y buscas la gracia de Dios, como lo hizo Jocabed, la bendición del Señor está contigo. Jocabed ocultó a su hijo durante 3 meses. ¿Tú crees que el niño no lloraba? 3 meses. Luego lo pone en una canasta que flotó por el río hasta que fue encontrado por la hija de Faraón. Y aquí este maravilloso pasaje nos muestra el amor y la dedicación de una madre. ¿Qué tanto le dedicas tú a tus hijos? ¿Qué tanta plática y conversación de calidad tienes con ellos? ¿Te has sentado a platicar cuando ellos llegan de la escuela? Oye, ¿cómo te fue hoy? Porque los niños están siendo acosados y sufren bullying en las escuelas, ¿sí sabes tú eso? Y hay niños, niñas introvertidos, tímidos, y deben de tener suma confianza con papá y con mamá, que ellos sepan que tienen quien les respalde. Y enseñarle a ellos, mira, tú vas a la escuela y en la escuela te van a enseñar este tipo de información, pero no prestes oído a esta información, porque ahí les van a enseñar lo que se mueve allá en el mundo. Y lo que se mueve allá en el mundo choca con la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra fe es esto. Nuestra fe nos dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero tú tienes esa responsabilidad como madre y también como padre de enseñarle la verdad del evangelio a ellos. Jocabed estuvo dispuesta a sacrificar su propia seguridad para proteger a su hijo. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que esa presencia de Dios y esa confianza que estaban en los padres de Moisés se heredó también a su hijo Moisés. Y yo veo aquí una promesa, como lo dice la escritura, hasta la 3ª y 4ª generación de los que le buscan. Los padres de Moisés no tuvieron temor del decreto del rey y obedecieron primero a Dios. Y Moisés, ya siendo grande, Moisés ya siendo adulto, siendo instruido en toda ciencia de los egipcios, él pudo haber escogido el mundo, la comodidad, pero fue enseñado él por su mamá. Y él dijo, yo soy hebreo y mi vida pertenece a este grupo de hebreos.
Rehúso llamarme hijo de la hija de Faraón y prefiero el vituperio de Cristo. Y eso es caminar en fe. Jocabed caminó en fe y esa fe fue heredada a su hijo Moisés. Y de esta maravillosa historia podemos aprender 3 cosas, hermanos. Número 1, ser una mujer de fe para ustedes que hoy están aquí significa confiar plenamente en Dios. ¿Cuánto lo hacen? Confiar plenamente en Dios. Que las cosas vayan en contra tuya, que vayas en contra de la marea, que hay malas noticias, camina en fe. Al igual que Jocabed, este mundo te va a traer desafíos y te va a presentar dificultades. Pero la fe de Jocabed le permitió mirar más allá de las circunstancias. ¿Te acuerdas de Job? Cuando manifestó: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin de deshecha esta mi piel en la cual me encuentro ahora, en mis ojos yo he de ver a Dios. Mis ojos lo mirarán y no otros lo harán. Y esa fe Dios quiere mirar en las hijas de Dios. No tengas temor a Faraón. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Nada ni nadie te aparte de la sincera fidelidad a Cristo. Pueden caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero tú estás aquí por gracia y por amor de Dios, porque Dios sigue teniendo planes para ti y para los tuyos. Aunque a veces no entiendas por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa. Amén. A veces no entendemos, hermanos, los propósitos del Señor. ¿Tú los has comprendido todos? Yo no. Cuando mi esposa y yo nos casamos, allá por 1994, ¿verdad? Se embarazó mi esposa como a los 6 meses y dio a luz una bebé hermosa. Y duró nada más media hora de vida. Y murió. Y después se embarazó otra vez y murió el bebé. Y hay cosas que no comprendemos nosotros. No comprendemos el por qué. Cuando hay madres que abortan, cuando hay madres y padres que matan a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay cosas que no debemos de meternos en ese cuestionamiento. Porque hay cosas, lo dice la Escritura, que aquí no vamos a comprender. Pero lo vamos a comprender cuando estemos allá con el Señor. Pero eso sí estoy seguro, que la decisión de Dios es la correcta. Que la voluntad de Dios es la agradable. Y a esa voluntad debemos de sujetarnos nosotros. Tú a veces te vas a preguntar, ¿por qué falleció mi mamá? ¿Y por qué falleció mi papá? ¿Y por qué se fueron cuando estábamos pequeños? ¿Y por qué tuve que sufrir esto? Y tuve que sufrir eso otro. Y tú no sabes lo que Dios está haciendo en lo secreto para ti. Pero Dios está trabajando para que tu corazón, ese corazón duro como una roca, se haga tierno como el corazón de un niño.
a veces no logras comprenderlo. Porque en segundo lugar de este maravilloso pasaje, podemos mirar que una mujer de fe mantiene una actitud de gratitud. ¿Cuántos son agradecidos con Dios, hermanos? ¿Amén? Y si vas la próxima semana, Dios guarde la hora, y te llaman a recursos humanos el gerente o el supervisor y te dice, oye, te hablan allá y te dicen, oye, pues lamentamos decirte, pero se acabó el trabajo. ¿Qué haces? Se acabó el gozo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Si no es aquí, va a ser acá. Pero la palabra de Dios me dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mira, hermano, pasamos la contingencia del COVID. Yo le dije a los hermanos en la iglesia, hermanos, ustedes son sobrevivientes de esta generación de COVID. No todos lo pudieron hacer por diferentes circunstancias, pero usted que está aquí fue sobreviviente porque Dios quiso que sobreviviera. Y porque hay planes y propósitos para nosotros todavía. Entonces, en lugar de ocuparse en lo que le falta a usted o en las dificultades que puede enfrentar, puede mirar y puede escoger ver las muchas bendiciones que Dios le ha dado. A veces miramos solamente lo negativo, miramos lo que no tenemos, y alguien anhela lo que no le corresponde en su momento, y eso no debe de ser. ¿Sabes? El consejo de Pablo es, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en el lazo del enemigo. Yo he conocido a gente que inició bien en la iglesia, pero quisieron ellos por su propia cuenta aumentar en capacidad económica, buscar un beneficio material. ¿Y sabes cómo terminaron? Allá en el mundo. Su familia ha sido destruida, ya no están en la iglesia, porque se equivocaron en su planteamiento. Porque no podemos dejar a un lado la palabra de Dios y pensar que estamos bien. ¿Qué dice Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ustedes tengan necesidad van a venir por añadidura. Tú séle fiel a Dios en tu tiempo, en tu ministerio, en tu servicio. Y si tú no tienes carro para trasladarte, y que es una bendición para ti y tu familia, el Señor te va a proveer. Si tú quieres emprender un negocio, yo estoy seguro que Dios te va a abrir puertas para hacerlo, pero pon a Dios en primer lugar. Dios no creo que te bendiga si quieres emprender un negocio y lo vas a dejar a un lado. No. Si pones en primer lugar, Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir bendiciendo. Hoy tú dale gracias a Dios por tu familia. Hermana, dale gracias a Dios por tu esposo. Aunque esté gordo y panzón, dale gracias a Dios. Aunque sea corajudo, dale gracias a Dios. Aunque a veces haya diferencia, dale gracias a Dios. Y si tus hijos a veces te hacen enojar, dale gracias a Dios. Aprende a bendecirlos.
Aprende a dar gracias a Dios por cualquier situación. A veces nos hace falta salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, para valorar lo que tenemos, hermanos. A veces no lo hacemos porque perdemos esa conciencia, esa noción que Dios quiere que tengamos. Pero si vamos al hospital, en la clínica 20, en la clínica 1 del Seguro Social en Tijuana, vas a mirar a muchas familias allá afuera. Pacientes internados ahí, con mal funcionamiento en algún órgano, preparados para una cirugía, con dolor en alguna parte de su cuerpo por esa enfermedad. Pero mira dónde estás tú ahorita. No te duele nada. Alguien a lo mucho tendrá un poco de frío, pero al rato se te va a quitar con un cafecito. Pero dale gracias a Dios. Y si vamos al CEMEFO, hermano, al CEMEFO siempre hay gente ahí. Y tantas cosas tristes que se miran ahí. Yo le digo a los hermanos, si tuviéramos nosotros un reloj digital aquí, mire, y que ese reloj digital nos marcara el tiempo de vida que nos toca, yo estoy seguro que muchas de las conductas, muchos de los comportamientos y muchos de los pleitos se iban a quitar. Porque a veces pelea el esposo con la esposa porque no está caliente la comida, o porque le faltó sal o le pasó de sal, por cuestiones muy insignificantes. ¿Cuántos hermanos a veces tienen oportunidad de venir a la iglesia y no lo hacen? Y lo dejan para mañana. Pero si el reloj le dijera, tiene 7 días nomás de vida, ¿alguien faltaría el culto, hermanos? ¿Y por qué hay tanto ausentismo en las iglesias? Yo estoy seguro, si el reloj marcara con ese sonido intermitente, pip, 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 7 días, más de uno y más de una se acercaría al pastor. Pastor, ¿por qué no hace cultos todos los días? ¿Por qué no hace una campaña, pastor, para buscar a Dios, y hacemos una campaña de oración todos los días? Pero ¿sabes qué? Eso sería condicionado. Eso sería presionado, y Dios no quiere eso. Dios quiere voluntad. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Si estamos aquí, hermanos, es porque de voluntad queremos bendecir al Señor. Tercer lugar que aprendemos de esta mujer, y casi termino. Ser una mujer de fe significa vivir una vida de servicio a Dios. La fe es una fe que se evidencia, se manifiesta. Dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe es algo, hermanos, que se da a conocer. Jesucristo nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estamos en una actividad de BAMI. BAMI es evangelismo y misiones internacionales, pero viene primero evangelismo. Hay familias, hay hermanos, hay hermanas que se han determinado y han sido patrocinados por alguna iglesia y han salido aquí a algunas partes de la República Mexicana y otros a otros países para predicar la palabra de Dios. Y puede ser que a ti nunca te toque esa oportunidad de visitar un campo misionero, pero sí tienes oportunidad de asistir a una célula. Si tienes oportunidad
de acompañar a ese líder, a ese asistente, a ese anfitrión y orar por la gente que ahí está reunida. Invitar a la gente que está cerca de ese lugar para que se cumpla la palabra de Dios, que por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Como mujeres de fe, ustedes pueden encontrar formas de servir a los demás y hacer una diferencia. Y esa diferencia, una diferencia positiva en el mundo y en las personas que le rodean. Ahí en el trabajo puede ser luz del mundo. Ahí con tu vecino puede ser sal de la tierra. Ahí a tu alrededor puedes manifestar lo que tú representas. Vea el carácter de Pablo a los corintios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio vuestro, dice Pablo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ven, tienes oportunidad de cambiar tu vida. Tienes la oportunidad de tener una vida diferente. Tienes la oportunidad de restaurar a tu familia. ¿Quieres disfrutar de eso? Está en ti. Hoy en esta condición tú puedes visitar a los enfermos. Puedes orar por ellos. Puedes alimentar a los hambrientos. Puedes consolar a los afligidos. Puedes hacer todo lo que el Señor te llame a hacer para ayudar a quienes necesitan de la presencia de Dios. ¿Te fijas que hay muchas cosas por hacer, hermana? Si te centras en tus problemas solamente, no vas a mirar que alrededor tuyo hay mucha necesidad. Tú tienes necesidad, pero tienes quien va a resolver esa necesidad. Y allá afuera no tienen esa oportunidad. Me gusta cuando Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. Y en verdad los apóstoles tenían eso, hermanos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, una almohada. Los reyes viven en los palacios. Pedro, capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando mira a aquel paralítico, le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos vivieron así, con mucha escasez. Pablo, en el capítulo 4 de los Filipenses, le dice, por todo y en todo he sido enseñado. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces vas a tener oportunidad de llevar a tu familia a los tacos, de salir a pasear. A veces te vas a abrochar el cinturón y a ayunar toda la familia porque no hay. Pero si comes camarones, si comes carne asada y vas al restaurante o vas a los taquitos que te gustan porque Dios te dio bendición, gloria a Dios. Y si hay necesidad de ayunar, porque hasta los frijolitos están caros ahorita, si hay necesidad de ayunar, gloria a Dios. Si tiene gloria a Dios y si no tiene gloria a Dios, hay que aprenderle, darle gracias a Dios en todo. Pero resulta, hermanos, que a veces nos acostumbramos a esto, ¿verdad? Y acá decimos, Señor, pero soy hijo de un rey. ¿Dónde está tu promesa? Recordemos que en la travesía del desierto el Señor alimentó cada día al pueblo con maná. Con maná. Cada día. Y en la oración del Padre Nuestro, la oración modelo de Jesús nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay que aprender a hacer esa oración. Señor, gracias por lo que hoy vamos a comer.
Y si en la oración y en tu corazón Dios te recuerda a alguien y pone en tu corazón a alguien que sabes que está pasando una necesidad económica, no cierres contra él tu mano. No puedes decir, oh, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y tú tienes manera de ayudarle. El amor de Dios ahí no se perfecciona. Por eso Dios suple todas las necesidades. ¿Y sabes a quién usa Dios para suplir esas necesidades? A su cuerpo, a la iglesia. A la iglesia. Ayudan las hermanas en esto, ayudan los hermanos en esto. Pero como somos un cuerpo en Cristo, hermanos, el Señor se encarga de suplir esas deficiencias que nosotros tenemos. Para concluir, una mujer de fe significa que tiene la esperanza de la vida eterna. Nada ni nadie le mueve de la sincera fidelidad a Cristo. No se deja seducir por corrientes y filosofías de este mundo. Sabe en quién ha creído. Sabe en dónde está puesta su confianza. No se desvía ni a izquierda ni a derecha en la sincera fidelidad del Señor. Sabe esa mujer de fe que esta vida es breve y que pronto pasará. Pero que también hay una vida después de esta. ¿Y cuántos tenemos esta bendita esperanza, hermanos? Dice el apóstol Pablo que vamos de pasada solamente. Muchos connacionales, muchos compatriotas han quedado en el desierto, rumbo a camino a la tierra de Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Porque en las tierras donde vienen no hay una calidad de vida y tienen la esperanza de cruzar para allá y quedan muchos en el intento porque son engañados por los coyotes. Tú sabes esa información. Pablo dice que nuestra verdadera ciudadanía, ¿sabe qué? Está en los cielos. Muchos pagan grandes cantidades de dinero para obtener la residencia y posterior ciudadanía de Estados Unidos y se esfuerzan. Yo digo que la gente así debe de hacerlo para tener la ciudadanía del reino de los cielos. Es la perla del gran precio. Poder disfrutar ya desde el momento que aceptamos a Cristo de la bendición de Dios. Jesús dijo que el ladrón vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, pero que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y sabes que tú puedes ser un agente de cambio. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser bendición. Te voy a bendecir y tú vas a ser bendición, le dice Dios a Abraham. Y la Escritura nos dice que por fe somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham en ese sentido. Porque Abraham es el padre de la fe. Y tú debes de tomarte eso con mucha confianza. Que tú eres un agente de cambio ahora. Que tú para Dios eres alguien importante. Y que Dios ha puesto en tu vida algo que no lo van a encontrar allá en el mundo. Dios ha puesto en tu vida presencia de Dios. Y en esa condición tú estás para bendecir. Tú estás para llegar a un hogar y bendecir esa familia. Y orar por ese matrimonio.
y orar por esa juventud y ponerte en la brecha y no permitir que el enemigo destruya esas familias. Y ponerte en la brecha y clamar al Señor por esos hogares, por esa familia, por esa juventud. Y rogar a Dios que Él llegue a esos hogares y haga obra de salvación como la salvación que hizo en la casa de Zaqueo. ¿Y dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres? En el libro del profeta Isaías, el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esa pregunta tiene mucha profundidad. Si hubiera muchos, no hubiera hecho esa pregunta. Pero ¿te acuerdas la respuesta del profeta Isaías? Heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Y allá afuera hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad espiritual. Pobreza por causa del enemigo. Enfermedad por causa del enemigo. Separación conyugal por causa del enemigo. Cautividad de adicciones de la juventud por causa del enemigo. Y yo veo aquí una iglesia que ha sido investida del poder de lo alto, a la cual el Señor le recuerda la palabra profética de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y Rosarito.